Buenas tardes, muy bienvenidos a una nueva edición de la Feria del Libro Córdoba en la República Argentina. Quiero decirles que tanto para mí como para la curadora y los miembros organizadores de la Gran Feria del Libro Córdoba, la profesora Graciela Vialet, escritora también, es un gran honor, un inmenso honor tenerlos entre nosotros, aunque sea online. Estamos con 3 invitados. Néstor Ponce, mm, autor, catedrático, argentino, franco-argentino, residente en Francia desde la década de los fines de los 70. Estamos también ante la presencia de José Antonio Mazzotti, peruano. Quiero decirte que la feria tiene invitados, miembros de gran relevancia, porque es un homenaje también a uno de los países que es el Perú en esta edición de la Feria del Libro. Y también residente en Estados Unidos, ¿no? Allá por los 80, desde los 80, en Estados Unidos, también catedrático, y la escritora Alicia Cosamej, argentina, residente en Estados Unidos, también desde los 80 en adelante. Bien, les había comentado a los invitados que uno de los ejes que a mí me parecía muy interesante poder ver y charlar, conversar con ellos a través del quehacer poético, era de justamente poder reflexionar a través de la palabra poética en la trama de la traducción cultural, justamente porque son autores que tienen al menos una doble localidad, una doble domiciliación, ya sea Argentina, Estados Unidos, Argentina, Francia, Perú, Estados Unidos. Y estaría muy bueno pensar también esa trama de la traductibilidad en términos de los lugares, en cierto sentido, un poco a veces estrecho de lo que entendemos por las literaturas nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que los grandes flujos inmigratorios en sus diferentes formas de exilios políticos obligados o no, o voluntarios, hacen también y se traman o se incardinan, podríamos pensarlo así, a través de la palabra poética. Para ello, yo seleccioné pequeños trazos, fragmentos de poemas, para que podamos comenzar desde ahí, ¿no? Darle lugar a la palabra poética. Bueno, vamos a comenzar por la escritora Alicia Cosamej, que ha publicado en el 2021, de muy reciente aparición, eh, su última obra del quinteto, Sal de Sangre en Sangre. Bien, yo de Sal de Sangre en Sangre tomé esto. Todo se desplaza, corre, vuela, emigra conmigo. Nada logra dividirme en partes. No me desdoblo, ni me fracciono, ni me separo de lo que es necesario completar, ni me alejo de lo que no me reclama. Sal de sangre en sangres. Alicia. Y no me alejo de lo que no me reclama. Esa es la voz de... Hay 2 voces en ese libro. Una que es básicamente la mía y la otra es la de un tío, hermano de mi padre, médico, que mataron las 3A, las AAA, la Alianza Anticomunista Argentina,
en 1974, que fue un golpe terrible para mí, que tenía 20 años, algo así más o menos. Entonces yo uso mi voz, mi primera persona y la de él. Em, esa es la voz de él. Él es el que dice, no me separo de lo que me regala, etcétera, ¿no? Que, no sé. ¿Cómo opera ahí la voz de Alicia Cosamej en relación al hecho ocurrido, digamos, en la Argentina, ¿sí? Que está, digamos, registrado? O sea, es un hecho que realmente ocurrió como tal y que tocó, digamos, la experiencia no solamente familiar, sino de la Argentina de los 70. Es decir, cómo te ves allí en este trabajo de memoria que vos haces y que llama poderosísimamente la atención, no solamente en Sal de Sangre en Sangre, sino en los otros poemarios, pero aquí, hacia el final del poemario, vos le dedicás el texto a las expresas políticas, pero también hay una locación que vos pones que no solamente está en este texto, sino en otros también, ¿no? Estos continuos viajes que vos haces, ¿no? Que registras, que vas en el avión de Houston, Los Ángeles, Buenos Aires, Córdoba, Córdoba, Mendoza, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero saber cómo opera entonces esta, esta posición múltiple, ¿no? Y cómo afecta en todo caso la palabra poética o cómo es trabajada la palabra poética. Bueno, a mí me parece que afectaría más ese movimiento constante si yo hubiera estado, habría afectado más si yo hubiera estado escribiendo una novela, porque justamente estos textos cortos que son, en realidad son un solo poema, todo el libro es un solo poema. Era algo mucho más flexible para mí, para trabajar, para no dejar de escribir por el hecho de estar viajando. Estoy siempre viajando. Claro. Entonces en estos 5 volúmenes yo realmente la mayoría del trabajo fue viajando. Pero mi sensación, no sé, vos sabés que no sé en qué afecta en estos textos cortos. Yo creo que un cambio se habría producido si yo hubiera estado escribiendo una novela y hubiera estado en el avión escribiendo en el avión o escribiendo en Francia o en Italia. Eh, Eso es un movimiento que para mí, en realidad, lo único que es bastante físico más que otra cosa, porque en mi imaginación yo creo estar siempre más o menos en un mismo lugar. Eso es lo que yo pienso. Claro, Em, este, y el lugar no es un lugar físico, es el lugar de la experiencia, el lugar del dolor, el lugar de la alegría. claro. Y Okay. eso pasa por mi cuerpo, mi mente y mi cuerpo, donde sea que yo esté. Claro, claro. Siempre grabado, tallado por las experiencias que, que, que atraviesan. Ok, ok. No sé si estoy contestando. Sí, 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 súper, sí. José, te fuiste del Perú hacia finales de los 80. Sí, No sin antes, no sin antes transitar la educación universitaria en la prestigiosa Universidad de San Marcos, pero de allí es interesante la edición de un poemario premiado, ¿no? Poemas para no ser editados en libros, 1981, ¿es así? poemas no recogidos en No libros. recogidos en libros, ¿no? Y ahí hay a un poeta activista. Yo recuerdo de ese texto que la voz poética dice, no me digas cómo limpiar las paredes de Lima, y luego termina con, eh, guárdate la realidad en la poesía, ¿no? Escribía el joven Mazzotti, ¿no? Después de, o durante, o la crisis del gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Escribía allí, pero después hay otro poema que me gustaría leerte, que yo tomé,
que es justamente del año 1998, por eso te hago esta recordación, o sea, ya en Estados Unidos, ¿sí? Ujú. De La Señora de la Noche, Triunfo de Astrea. He clamado ante la puerta más alta de la nebulosa que no me agite el paso, y ante los arrecifes que se empequeñezcan, y ante la desembocadura de los 4 ríos que se extienda como una piel con el rumor de tus labios, abriéndose en el universo con las mismas estrellas, dispuesta a bucear el mar de arriba o el de abajo, Mama Quilla. Reconoce a tu hermano de brillantes cabellos, acaríciale los testos con la delicadeza de tus niñas, súbitamente envueltas en un enjambre de querubines, muérdele los rizos lentamente y yergue el firme tallo ante los requerimientos de la flor, etcétera, etcétera. A mí me llama poderosamente la atención la voz de aquel joven, ¿no? De los 80 y 1998, Astrea y Mama Quilla, ¿no? En esto de la traducción cultural de estas dobles o triples locaciones, a lo mejor desde donde se enuncia, ¿no? Y cómo se trabaja en la poesía. Sí, mira, has planteado varias cosas. Voy a tratar de responder lo más brevemente por la limitación de tiempo que tenemos, pero has escogido un poema, yo diría, bastante representativo, no solamente de esa etapa norteamericana mía que comienza con mi viaje, mi proceso migratorio el año 88, eh, sino también de toda una poética que se va forjando desde ese primer libro que mencionaste, Poemas no recogidos en libro del 81, en realidad escrito en las postrimerías de la dictadura militar de Morales Bermúdez, fines de los años 70, y principios del regreso a la democracia formal, burguesa del año 80, pero también el inicio de las acciones armadas de Sendero Luminoso, ¿no? El año 1980 fue un año muy, muy fuerte en el Perú y, bueno, toda esa década lo fue. Entonces, ese primer libro, escrito el año 80, parte del 81, gana un premio universitario, se publica con ese título un poco premonitorio, ¿no? Casi post-mortem, de Poemas no recogidos en libro, que es un título que se suele aplicar a los autores ya muy consagrados que al final de su vida o ya muertos tienen una sección de sus obras completas con ese título de Poemas no recogidos en libro. Entonces yo jugaba con la ironía de que ya estábamos muertos, ¿no? En el Perú, incluso antes de nacer como poetas a la vida pública. Esa década del 80, como dije, fue bastante intensa, dolorosa también. Publiqué 3 libros durante esos años y cuando me fui el 88 a los Estados Unidos, un poco a la fuerza, ¿no? Porque yo no quería irme a Estados Unidos, quería irme a Francia, España, Holanda, pero no me resultó ninguna beca, así que el maestro Antonio Cornejo Polar me dijo, bueno, no seas tonto, ¿no? Aquí en Estados Unidos, donde yo soy catedrático, en Pittsburgh, te podemos ofrecer esto con todas las ventajas, así que dije, bueno, hagámoslo y sin pensar en quedarme, hasta que, bueno, me enamoré de una mujer y tuve después un hijo y luego me ofrecieron un trabajo decente y el Perú seguía de patas arriba en los años 90, así que me fui quedando, ¿no? Esa fue una especie de migración inducida por las circunstancias locales peruanas y también internacionales. Entonces, a partir de los años 90, ya encuentro otro lenguaje, un lenguaje un poco más depurado, si se quiere, un poco más comprometido con fuentes clásicas, con la tradición literaria, ¿no? El poema que has leído, ¿no? Triunfo de Astrea, desde el mismo título, Claro. tiene un personaje mitológico, ¿no? De Ujú, la diosa griega de la justicia, ujú, que muchas veces se equipara con la luna, ¿no? ujú, Y por eso esa alusión de Mama Quilla, que en quechua es madre luna, mamá luna, ¿no? ujú, Es como una divinidad tutelar que luego se va a transformar, como decía, en la ampliación de mi horizonte poético, porque es allí cuando decido, ese año 98, titular una primera antología mía con el nombre de El zorro y la luna, ¿no? Es decir, la salida del Perú me obligó a varias transformaciones, a varias estrategias de traducción cultural. Una de ellas, sin duda, para mantenerme vivo emocional, psicológicamente, fue
recuperar parte del legado y la experiencia peruana que yo llevé conmigo, aunque quizás sin ser muy consciente en ese momento, cuando me fui el 88. Entonces, recuperé viajes que había hecho de niño con mi padre al Cusco, a la Amazonía, a la costa norte de Perú, los 2 años de quechua que había estudiado en Lima, y poco a poco encontré una alegoría muy bonita sobre lo que es el quehacer poético y la identidad poética, que para mí era básicamente lo que plantea el Inca Garcilaso en un pasaje de los comentarios reales en el libro 2, en que habla de una fábula popular quechua sobre un zorro que está en el campo y todas las noches contempla la luna en su esplendor, se enamora perdidamente de ella y le aúlla todas las noches hasta que la luna, fastidiada o conmovida, no sabemos, decide lanzarle un rayo para que el zorro trepe, y el zorro emocionado empieza a correr, pero tan rápido que no puede parar a tiempo, entonces se estrella contra el rostro de la luna. Ese es el origen de las manchas lunares, ¿no? Es un mito quechua muy antiguo que el Inca recoge en un párrafo apenas, ¿no? De los comentarios reales, y incluso con un tono un poco despectivo, pero yo dije, bueno, esta es mi relación con la poesía, ¿no? Acercamiento, hasta cierto punto, hasta una idolatría, pero al mismo tiempo la capacidad de inmolarse, ¿no? Por tratar de... También, perdón, y también una cierta ironía en otro poemario, Las flores del mol. Ah, sí. Es más reciente, Las flores del mol es del 2009. Allí interviene un poco la preocupación política, porque no me refiero al mall de los centros comerciales, sino al mall, lo que llaman el National Mall, ¿no? Que es este conjunto de edificios que rodea una gran extensión rectangular entre el monumento a Lincoln y el edificio del Congreso norteamericano en Washington, ¿no? Ese es el mall nacional, el National Mall, como le llaman. A eso se refiere el título de ese libro, ¿no? Las flores del mall, que juega, por supuesto, con Baudelaire, las flores del Claro. mar. Y cada poema está dedicado a uno de los grandes edificios de ese mall, ¿no? El Capitolio, el monumento a Lincoln, el monumento a Jefferson, el monumento a los caídos en Vietnam, a los héroes de la Primera Guerra Mundial, a la Casa Blanca, etc. Son poemas de crítica política, pero a la vez de refacción, podría decir, de una mirada latinoamericana frente a lo que es la política exterior norteamericana, ¿no? Son los años había terminado el gobierno, estábamos en el gobierno de Bush, ¿no? Del segundo Bush, el Bush hijito, que fue nefasto y nadie pensaba en ese momento que podía haber un peor presidente, no solo para Estados Unidos, sino en general para el mundo, hasta que vino Trump y bueno, nos desengañó a todos, ¿no? Pero quizá algún día escriba un poema sobre las políticas de Trump, pero ya me da miedo. Sería tratar de escribir un poco el infierno delante otra vez. Claro. Bueno, entonces sí, te refieres en efecto a la ironía. Hay poemas muy irónicos, no solamente en ese libro, a lo largo de toda mi obra, ¿no? El primero que citaste, el verso al que te refieres, ¿no? Métete la realidad en el poema, que es así como termina ese poema dedicado a un joven poeta activista, ¿no? Es del año 81, yo tenía 20, y en ese momento en Lima, en San Marcos, la universidad donde estudiaba, había una tremenda tensión entre los estudiantes por razones políticas, y venían los fanáticos, los radicales, a decirnos que, bueno, ustedes los que escriben poesía son pequeños burgueses, decadentes, ¿no? Y si no escriben poesía proletaria no son nada. Bueno, en fin, es una forma de ver las cosas. Así que mi poema es una respuesta a eso, ¿no? A un joven poeta activista, y le digo, no me digas cómo pintar las paredes de Lima, ¿no? Claro, O me sea, parece una imagen muy potente justamente para poder conversar también con Néstor Ponce, que hacia fines del 78 es que te vas y a Francia en el exilio, que también estudiaba letras y también participaba activamente como estudiante, ¿no? También jugador de rugby. Por Barcelona hubo una edición que yo tengo, cuando editaste muy joven, con otros poetas también, bajo el seudónimo de Felipe Navarro, ¿no? Es así. Ok. Y llegado a Francia también, yo cuando tomo contacto con tu obra me siento absolutamente sorprendida, porque muchas veces te he dicho que tengo esa sensación de que nunca te fuiste de Argentina, Néstor.
Entonces, yo extraje de tu producción bien frondosa, en el campo de la poesía, también narrativa, también catedrático como José Antonio, un extracto de una plaquette, culinarias económicas, médicas, deportivas, que a su vez es también fragmentos de La Palabra Sin Límite del 2013. Yo extraje puchero vegetariano. Zapallos tostados y el Santiago mejor, decía doña Petrona C. de Gandulfo, aunque francamente, con laurel y puerros desconsolados, batatas, cebollas y zanahorias del aire, ajos morrones provocadores, apio, papa, sal gruesa, un clavo de olor y un ramo de rosas chinas, que se haga una antorcha de espuma para velar lo efímero. Ok, bueno. El aquí y el allá, ¿no? A este joven Néstor Ponce, ¿sí? En su residencia francesa, ya llevas, yo contaba, ¿no? Más años en Francia que los vividos en Argentina. Sin embargo, vuelvo a repetirte, cada vez que te leo, digo, pucha, no se fue jamás de acá. Okay. Sí, es cierto que bueno, yo me fui en el 78 en realidad, ¿no? Viví un año en Brasil y después llegué a Francia en febrero del 79. Y sí, lo que decís es cierto, yo creo que nunca me fui de Argentina. Argentina es una presencia permanente en mi poesía. Y claro que cuando uno vive en un país como mis dos colegas, en los cuales la lengua no es el castellano, a lo mejor uno se aferra todavía más al recuerdo de la lengua y a las imágenes de la lengua que son propias, ¿no? Quizás para alguien que vive en España o que vive en un país de habla hispana, la situación sea diferente, ¿no? Y la relación con la lengua, lo que hablabas de la traducción al principio, ¿no? Todo lo que es traductibilidad, también cambia esa relación. El poema que leíste, bueno, es un ejemplo. Yo tengo, creo, 4 libros publicados de poesía y este libro tiene una historia un poco particular porque salió primero en España, en Santiago de Compostela, la primera edición. Después salió enseguida en Argentina, en Buenos Aires, y después salió en esta edición de La Plata, que es una compilación que fue una gran sorpresa, y que fue un poco una vuelta a las raíces, puesto que La Plata es mi ciudad, y es una edición que era distribuida gratuitamente en los conciertos de rock. Bueno, fue para mí una gran alegría y una gran sorpresa, ¿no? Murió Charlie Watts, el batero de los Rolling Stones, y bueno, yo que soy amante del rock y que tocaba en un grupo de rock, fue realmente el hecho de que distribuyeran gratuitamente este libro fue como un recuerdo hacia la adolescencia, ¿no? Yo diría, en términos generales, que el hecho de irme primero a Brasil ya me planteó algunos problemas con la lengua, porque cuando uno vive en un país en el cual no se habla tu lengua materna, te lleva a interrogarte sobre los criterios mismos de la literatura y de la poesía, ¿no? Yo escribo novelas también. Y como todo, yo he cometido mis pecadillos, ¿no? Me he animado a escribir en portugués, he intentado escribir en francés también. Tengo también, como hablo italiano, he escrito un poco en italiano. Yo creo que toda mi poesía es un poco un viaje por diferentes lenguas, ¿no? Yo creo que la idea del viaje, como decía Alicia, es muy importante también para mí, porque mi primer acercamiento a la literatura fue viajar. Leer era una forma de
irme a lugares y a tiempos diferentes. Yo recorrí el mundo entero, y hablando distintas lenguas gracias a la literatura. Sin embargo, la lengua argentina insiste en estar, ¿no? Insiste, es una insistencia, ¿no? Claro, sí, yo te digo, yo cuando era estudiante hice una tesis sobre Carlos Fuentes, entre otros, ¿no? Fuentes Marechal Leonetti. Y lo que me asombraba en Carlos Fuentes era su capacidad para captar todos los fenómenos de la oralidad reciente. Y eso lo mantiene a lo largo de toda su obra. Y es una oralidad que viaja por el tiempo, además, ¿no? Porque él puede hablar en la lengua del siglo de oro y en la lengua que se habla en el Distrito Federal actualmente sin ningún problema, o en su época, ¿no? Y para mí era un poco un desafío también eso. Yo siempre estaba muy, muy atento a los diferentes registros de la lengua, las variaciones. Cuando veía que venía gente a Argentina, que venía gente a Francia desde Argentina, yo estaba muy atento, tenía una especie de grabadora interna y lo que más me interesa a mí es la musicalidad de la lengua, por supuesto, pero además la renovación, la capacidad que tiene la lengua para cuestionarse completamente, de manera constante, y sobre todo gracias a los jóvenes. Claro. Y esto es una fuente de enriquecimiento enorme para un escritor. Y esto me permitió, digamos, ir avanzando en mi creación, Claro. ¿no? Hay poemas que tengo, por ejemplo, hay uno en La palabra sin límites, que se llama Poética, que se titula Solitario, el poema, en el cual hago toda una reflexión sobre la forma de apropiarse de una lengua para transformarla en poesía. Con una idea que yo retengo de Hellman, que no se trata de politizar la literatura, sino de literaturizar la política. Claro. Wow. Qué interesante. Bueno, justo me diste el pie. Qué bueno. Hablando de esta última reflexión de Néstor Ponce, Alicia, Sal de sangre en sangre es el último texto de un corpus, de un poemario general de 5, ¿no? Contanos un poquito, porque aparte vos publicás en Córdoba, tu editor está en Córdoba, ¿sí? Residís y escribís, vivís en Estados Unidos, pero elegiste una casa editorial que tiene sí proyección nacional, vaya que sí, pero que está aquí en Córdoba, que es Alción. Contame el proyecto, aunque sea sintéticamente, el proyecto de Sal de Sangres en 5 tomos, ¿no? Yeah. Empezó como 3, o sea, iba a ser una trilogía, y la razón por la que empiezo con este tipo de libro es que acababa de terminar una novela muy larga, muy compleja y muy que me dejó exhausta. Y como dejar de escribir, no puedo. Entonces pensé que con textos cortos, digamos, iba a poder seguir escribiendo, y bueno, de hecho lo hice. Y yo tengo 4, vos tenés 1 ahí, ¿no es cierto? Sí, claro. Acaba de salir Sal de Sangres en Sangre, acaba de salir, claro. Y yo tengo los otros 4 acá. Uno se llama Sal de Sangres en Guerra, el otro Sal de Sangres en Declive, el tercero es Sal de Sangres en Pánico, el cuarto Sal de Sangres en Incendio, y el Sal de Sangres en Sangre, que todavía no me llegó, no lo tengo, lo tiene Miriam, que ella vive en Córdoba. Okay. Entonces lo que pasó fue que me sentí cómoda escribiendo fragmentadamente, que además lo había hecho antes, pero no, digamos, no lo llamaba poesía. Y estos
son, digamos, párrafos así, ¿no? Pero muy, muy poéticos, de manera que realmente cada uno es, incluso hay algunos de un por ejemplo, acá, ¿no? Así, un rengloncito. Bueno, tienen el ritmo, de, digamos, de los borbotones, porque está la emoción ahí puesta, intocable, digamos, ¿no? Después el trabajo literario, qué sé yo, cada uno de estos tomos tiene 12, 13, 14 versiones. Y bueno, para mí fue una experiencia muy satisfactoria, porque el último, ¿no es cierto?, que es poesía, poesía, no es poesía en prosa como los otros 4, y es algo que es muy sentido por mí, que es la pérdida de este tío, que es un tipo extraordinario. Ahora, cuando el dolor es lo que digamos, se toma como golpe de estado, digamos, la escritura o la razón de la escritura, entonces yo poesía en prosa o novela o cuento no puedo escribir. Tiene que ser poesía, poesía, porque responde, ¿no es cierto?, justamente al tema de los borbotones, de las emociones y de cómo el dolor y las memorias maravillosas se mezclan y se intercalan. Antes que estos 5 tomos de poesía, escribí otro libro de poesía que se llama Mano en vuelo y que respondía al tremendo enojo con la invasión de Estados Unidos a Irak, 2001, ¿no? Bueno, tampoco pude escribir nada que se pareciera a la prosa. Tuve que escribir poesía, poesía, y no poesía en prosa, justamente porque, digamos, por la urgencia de la parte emocional, de la respuesta que uno tiene frente a las cosas que le provocan una indignación muy grande o un dolor muy grande, la impotencia. De manera que, bueno, se repitió esto. Pude escribir 4 como poesía en prosa y el 5º se trataba de mi tío y nada. Y no pude escribirlo en prosa. Con respecto al inicial, Mano en vuelo, el que decía sobre Irak, yo intenté, hablando de la cosa traduccional, digamos, intenté empezar a escribirlo en inglés, como para ver si, pero no, porque como escribo desde las entrañas, no lo logré. Empecé los 2, 3 primeros versos y sentí como, no, esto no es así, no importa qué suceda en Irak, no importa que yo esté recibiendo las noticias en inglés acá en Los Ángeles. No importa. No pudiste evitar el inglés para escribir, claro. No pude evitar el español. Habitar, diga. Oh, no, claro, exacto. Exacto. Ahora, en tu caso, José, yo pensaba cuando Alicia señaló la historia del tío y que no podía sino escribir en clave poética, pensé en la imagen que me vino del primer poema, de esta imagen de métete la realidad en el poema, ¿no? He leído algunos trabajos críticos sobre tu obra, pero aparte leyendo tu poesía, yo encontré en términos de contacto culturales no solamente esta posibilidad de deambular en los diferentes registros de la cultura del Perú, ¿no? Porque no solamente es la española, sino también, como vos muy bien marcaste a través del poema que leí la cultura quechua. Pero también hay contactos con culturas hermanas, porque vos tienes una traza ahí de cierta
cultura a lo meteco de Lin, ¿no? De Enrique Lin, ¿no? ¿Hay algo ahí en vos? Bueno, la crítica también, y vos mismo has marcado en las entrevistas a Huidobro. Sí, Huidobro, sí, pero yo te veía en esta poesía y en esta forma de esta traducción cultural, ¿no? En esta trama de un trabajo con la palabra poética a lo Enrique Lin, ¿no? ¿Podemos hablar un poquito de eso? Son varios registros de los cuales uno puede echar mano. Yo soy un poeta en ese sentido bastante democrático y me adapto muy bien al momento de la escritura según eh, lo que sienta que debo utilizar en términos, por ejemplo, de coloquialismo, ultracoloquialismo, barroco o simplemente volver a formas clásicas, ¿no? En ese sentido, algunos me han llamado poeta transbarroco, por ejemplo, por esa variedad de registros. Ujú. Está presente, sin duda, esto en mi poesía porque uno mismo es así. Es decir, yo sigo creyendo en eso de que el estilo es el hombre, ¿no? En la medida en que uno escribe como puede y como es, hasta cierto punto. Entonces, nunca me ha faltado en ese sentido material poético, porque parte de mi trayectoria como escritor tiene que ver también con mi trayectoria como estudioso, como investigador, ¿no? Claro. Y ahí es donde uno se alimenta, se enriquece de todos esos registros de lecturas que vienen de muy distintas fuentes o de la misma oralidad cotidiana que está presente y que, bueno, puede expresar determinados tonos, determinados ritmos, que a veces la poesía que uno practicaba antes, por ejemplo, yo empecé como una especie de secuela del coloquialismo, del conversacionalismo en los años 80, pero esta poesía ya ahora no me satisface, ¿no? No me llena, eh, no dice lo que quiero decir. Y entonces tengo que echar mano de otros caminos y, por supuesto, de las propias lecturas que uno va haciendo a lo largo de décadas, ¿no? Es un mutuo alimento, ¿no? La lectura, la experiencia y, por supuesto, la práctica de la escritura. Entonces, todo eso está presente en todos mis libros, en realidad, pero en los últimos, por ejemplo, ya para cortar, no ocupar demasiado tiempo, he sacado uno en el 2020 que se llama Nahua Iscoiki, que está prácticamente escrito en una lengua amazónica en proceso de extinción, que se llama la lengua isconagua, ¿no? Y forma parte de la cuarta edición de esta compilación El Zorro y la Luna, ¿no? Edición de aniversario, que ha aparecido este año. Entonces ahí voy acumulando mis libros, un poco como lo que hace Alicia, ¿no? Pero es una larga tradición que muchos poetas han utilizado, ¿no? Cernuda con la realidad del deseo, o de leer con las flores del mal, perdón, del mol Claro. soy yo. Eso. Y, este, entonces, Nahua Iki tiene muchos términos de esta lengua amazónica que me dediqué a estudiar varios años a través de un trabajo de campo y un proyecto de documentación. Pude aprender algo de la lengua, pero la lengua la hablan actualmente 5 ancianos, ¿no? Entonces, claro, la gente dirá, pero ¿por qué vas a escribir con palabras de un idioma que nadie entiende? Pues precisamente por eso, ¿no? Para molestar al lector, para incitarlo a que averigüe y además se puede deducir el significado de muchas de estas palabras o expresiones dentro del contexto de los poemas. Entonces, eso para mí le da al texto una profundidad, un misterio, una sonoridad, un color, que solamente lo puede entender alguien que ha estado en la selva, ¿no? Es decir, en la selva profunda, no hablo de los pueblitos, de los puertos, de las ciudades, sino en la selva amazónica, donde si uno se pierde 100 metros, se pierde para siempre, porque Claro. la deforestación es tremenda. Bueno, esa sensación la tuve algunas veces y dije, ¿cómo poner eso en poesía, no? Entonces, por ejemplo, en ese libro he hecho mano de ese registro, ¿no? Y así, en ese sentido soy un poeta, si quieres, bastante cambiante, ¿no? Me cambio de piel como la serpiente. Claro. No me arrepiento en absoluto, al contrario. Yo a mis alumnos en metodología siempre les digo que la poesía no solamente es para ser leída, sino que a la poesía hay que colocarle el oído, hay que aprender a leer con el oído, ¿eh? Para poder captar, digamos, la profundidad, ¿no? Que tiene la palabra poética, ¿no? ¿Sí? Néstor, yo pensaba en términos también, siguiendo en esto, aunque sea un poquito,
para los tres, pero vamos a comenzar con Néstor Ponce. Pensaba en esta idea que lancé al principio de la conversación, en esta lengua argentina que no se termina de ir en tu poemario. Entonces, pensaba en el lugar de la memoria, ¿no? La lengua y la memoria, ¿no? Sí, bueno, yo escribo con 3 elementos, ¿no? 2 los citaste, la lengua, la memoria, y el otro elemento es la imaginación. Es decir, que la escritura poética está en reelaboración continua y que eso hace que el escritor tenga que cuestionarse sobre los alcances que puede tener la lengua, ¿no? Me sorprendió un poco el poema que elegiste. Ahora, después de la charla, entiendo bien, ¿no? Porque lo hiciste, pero yo tengo otros textos en los cuales abordo en cierto modo lo que sería una poética, ¿no? Lo que sería para mí lo que es escribir, y cómo la escritura está en movimiento continuo, no es algo que esté estancado, sino que exige justamente un cuestionamiento que es permanente. Yo quisiera brevemente leer un texto justamente que habla de esto, que se titula Poética, que está en este libro, La palabra sin límites, que salió en 2014. No lo voy a leer todo, leo unos fragmentos, ¿no? Habla de un viejo poeta que había verseado en innumerables lenguas, dialectos y registros. Y voy a leer una estrofa simplemente. Una vez le escribió en Aymara una haiku a una colla del altiplano para hablarle de su amor que hervía los peces del Titicaca. Otra, un romance gaucho a una cortesana de Carlos V para contarle que se había caído en su retina y que ya no quería salir de allí. Bueno, yo creo que esto es más fácil a veces unos versos que Sí, resumir sí. todo el contenido de una poética. Muchas gracias, Néstor. Alicia, brevemente, la lengua y la memoria, ¿no? Porque hay una multiplicidad de culturas que recurren al quinteto, pero no solamente en el quinteto, ¿no? Que culmina con sal de sangre en sangre, ¿no? La memoria y la lengua, ¿no? O las memorias y la lengua, ¿no? Porque también yo notaba el influjo de ciertas líneas culturales, por ejemplo, la judería, ¿no? En algunos de los textos de Sal de Sangres, incluso la misma, la judería, la tradición judía. ¿Eh? Entonces, yo también me preguntaba en relación a los títulos de cada uno de los textos que conforman el quinteto, porque Sal de Sangre en Incendio, en Pánico, hasta llegar a Sal de Sangre en Sangre. La imagen de la sangre, ¿no? En relación a la memoria, a eso quería llegar. Bueno, yo me imagino que yo también estoy marcada, aunque quiera a veces alejarme, ¿no? Marcada por los años 70 en Argentina, ¿no? Los 30.000 desaparecidos, muertos, asesinados, no desaparecidos, asesinados. Y la sangre que corrió, digamos, ¿no? Pero desde ya que eso está siempre ahí. ¿Qué es lo que hay que recordar? Lo maravilloso de esa juventud, digamos, y cómo fue desangrada, ¿no? No aparece en forma literal en todos los volúmenes, hay salpicados, algunos poemas salpicados, ¿no? Pero cómo empezó lo de sal de sangre, para mí, en mi imaginación, era sangre en una calle, por ejemplo, ¿no? Alguien que fue tiroteado y sangre en el piso, se seca esa sangre y queda la intensidad de la sal de esa sangre
que es la sustancia y que es la esencia de esa sangre, de esa persona que dejó de estar en el mundo de una manera, digamos, normal. Ya no está en el mundo como algo normal, está como memoria y está como esa esencia que dejó. Y la parte de la memoria para mí es fundamental porque en realidad, aunque escribo desde muy chica, a partir de un determinado momento, la experiencia carcelaria, etcétera, etcétera, me dejó el tema vivo. Claro, claro, claro. Sí. Y hago esfuerzos por salir un poco de eso, digamos, porque tengo muchas otras. De 8 novelas, qué sé yo, 3 son sobre ese tema, pero otras no. Entonces necesito también lo otro, lo que me saca del dolor, ¿no? Constante. José, queda muy poco tiempo para preguntarte la experiencia de un poeta, de un investigador académico, pero fundamentalmente poeta, ¿no? Desde fuera de Perú, para una mirada, ¿sí? Sobre el Perú actual, ¿sí? ¿Hay lugar en la poesía, en tu poesía, para el Perú actual? Bueno, brevemente te digo que siempre lo ha habido, ¿no? Perú es uno de mis temas principales, uno de mis amores principales, es el lugar al que vuelvo con frecuencia y eso marca mi experiencia. También he vivido en otros sitios, viajo a otros países, pero el Perú tiene una especie de imán, ¿no? Que está muy ligado a mis recuerdos primordiales. Entonces, hay lugar para el Perú actual, sin duda, con todas las transformaciones que están ocurriendo o están por ocurrir, ¿no? Vamos a ver, es un momento muy difícil. Transición, claro. Sí, porque la ultraderecha peruana es voraz y salvaje, entonces van a hacer todo lo que puedan para derribar el gobierno de Castillo, pero esperemos que las cosas funcionen. Claro, ok. Bueno, qué tirano que es el tiempo. Es totalitario, es tirano. 45 minutos es muy poco para la riqueza de la visita de ustedes, que ha sido un verdadero gusto poder charlar, poder entrevistarlos, poder que estén en la Feria del Libro. Desde Córdoba les envío un abrazo enorme y espero verlos pronto. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto. Chao, muchachos. Chao. Gracias, chao.